Desarrollo con SharePoint 2010. Ensamblaje de flujos de trabajo con SharePoint Designer 2010. SharePoint Designer 2010 permite la creación de diferentes tipos de flujos de trabajo. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las condiciones y las acciones en un flujo creado con Designer, cómo guardar el flujo como una solución de SharePoint y cómo es posible exportar hacia Visio e importar flujos desde él. Desde el sitio de SharePoint donde se quiere crear el flujo se puede iniciar SharePoint Designer, el que dispone de una pestaña específica para flujos. Aquí se ven los flujos creados por defecto por SharePoint y se pueden crear flujos de tres tipos principalmente. Flujos conectados a una lista específica dentro del sitio, flujos de trabajo del sitio que actúan cuando sucede algo con el sitio mismo y flujos reutilizables que se pueden utilizar en cualquier tipo de listas en el sitio. Comenzamos especificando un nombre único para el flujo, se puede dar también una descripción y se puede conectar a un tipo de contenido especial o utilizar todo para poderlo utilizar en todos los flujos de trabajo. Flujos de trabajo consisten en pasos y se pueden crear más diferentes pasos en un flujo. Cada paso consiste de condiciones y acciones y las condiciones son los requisitos que se deben cumplir para que luego una acción se ejecute. SharePoint Designer viene con diferentes condiciones creadas por defecto, como por ejemplo una condición que dice que el campo de título debe contener algún tipo de cadena. En la parte señalada como un vínculo podemos introducir directamente la cadena o se puede utilizar el editor o la pantalla de funciones que permite crear cierta dinámica para el flujo utilizando valores que cambian dentro de las listas o dentro de las acciones del flujo. Luego de tener una condición se pueden crear acciones, utilizar acciones. Hay varios tipos de acciones definidas en Designer, como acciones para trabajar con listas, con tareas, para trabajar con cadenas o fechas, acciones de conjunto de documentos o algunas acciones principales como registrar en la lista de historial algún tipo de mensaje. Se puede utilizar más de una condición en un paso, lo que significa en este caso que las condiciones van a trabajar en serie. Primero se utiliza una y luego se evalúa una y luego se evalúa la siguiente. El orden de las condiciones se puede cambiar y por supuesto se pueden eliminar también. Lo mismo sucede con las acciones. Se pueden crear acciones que van a trabajar en serie. O sea, primero primero el sistema hace una acción y luego ejecuta la siguiente. Las acciones se pueden cambiar de orden y se pueden eliminar. Se pueden crear ramas else if, lo que significa que si la primera condición no se cumple, se va a ejecutar la acción indicada en la rama else.
De la misma forma se pueden utilizar bloques en paralelo, en donde las acciones se ejecutan al mismo tiempo. Un flujo puede contener más de un paso, por supuesto, y los pasos se utilizan para crear cierta lógica en la forma de trabajar del flujo. Los pasos se pueden ordenar por medio de la interfase y pueden ser eliminados de la misma forma. Un paso de suplantación es un paso especial en donde el flujo, ese paso ejecuta como el autor del flujo. Normalmente el flujo ejecuta con las credenciales del usuario que inicia el flujo. Se pueden incluir parámetros para el formulario de inicio para darle la oportunidad a los usuarios que están iniciando el flujo de introducir ciertos parámetros. Y también se pueden crear variables locales utilizadas para trasladar valores desde de un paso al siguiente o entre pasos, y los variables pueden ser de diferentes tipos. Una vez terminado el flujo, se puede utilizar el botón de buscar errores para comprobar que todo está funcionando correctamente, y luego el flujo se puede guardar o publicar. Cuando se guarda, se serializa toda la información hacia la base de datos, pero no se implementa en SharePoint. Y cuando se publica, se hacen las dos cosas: se guarda la información en la base de datos y se publica hacia el sitio de SharePoint. La configuración de un flujo de trabajo creado con SharePoint Designer es exactamente igual a la configuración de cualquier otro flujo. Desde la lista o la biblioteca, la parte de configuración de flujos de trabajo, se puede agregar el flujo que aparece en la lista de flujos de trabajo. Hay que darle un nombre único. Seleccionar la lista de historia y de tareas y la forma en que el flujo va a iniciar. Y luego desde la lista, desde el elemento de la lista o desde el documento en la biblioteca, utilizando el menú de contexto, se puede iniciar el flujo de trabajo. La pantalla de iniciación del flujo. Y cuando el flujo termina, vemos en su página de historial de resumen que ha terminado de trabajar, y en este caso no tiene nada en la historia del flujo de trabajo. Si observamos cuál fue la condición, vemos que el título tiene que contener una cadena específica. Revisando el elemento en el documento que hemos utilizado el flujo, vemos que el título no contiene nada, o sea que si lo modificamos utilizando la cadena que el flujo va a reconocer, iniciamos de nuevo el flujo, vemos en el historial que el flujo ha reconocido la cadena y ha creado algo, una descripción en la historia.
tal como se indicó en la lógica del flujo. Flujos se pueden exportar hacia Visio, lo que crea un archivo FWI, y el archivo se puede abrir desde un diagrama de Visio. Utilizando el botón de importar flujos de trabajo. Una vez abierto, este es solamente la gráfica del flujo, no contiene nada de la lógica. Una vez abierto el flujo, se puede modificar como sea necesario. Los textos se pueden modificar, se puede hacer cualquier tipo de modificación que Visio acepte. Es indispensable utilizar Visio 2010. Y al terminar las modificaciones se puede exportar de nuevo hacia un archivo, lo que permite seleccionar también la forma en que se van a hacer los cambios, en que se van a guardar los cambios. Y luego se puede importar en SharePoint Designer. Una segunda forma de exportar flujos de trabajo en SharePoint Designer es guardarlos como plantilla, lo que los crea un archivo WSP, una solución de SharePoint en la librería de archivos de sitio de SharePoint, y cuando se hace una copia local del archivo se puede utilizar después para implementar el flujo de trabajo en cualquier otro tipo de servidor, por ejemplo en un servidor de producción.